o temprano vamos a tener el mismo problema de siempre, porque la sociedad no se banca el ajuste, Ricardo. Vos fíjate que gente que ha votado al gobierno ha salido a hacer sonar las cacerolas. Y además el gobierno no dijo de entrada que había que hacer un ajuste y bueno, y ahora, Claro. ahora estamos... Yo creo que lo que ha estado en crisis es la narrativa oficial, o sea, al no haber explicado al comienzo del gobierno qué herencia se recibía, y al no haber explicado el shock que sufre Sudamérica en el segundo semestre del 2014 cuando las commodities caen 40%, que eso a países muy mal administrados como Venezuela los demolió, a países no muy mal, sino mal administrados como Argentina y Brasil les cambió el gobierno, y a los países del Pacífico los desaceleró. La combinación de 14 años de populismo y disparate, más el shock externo, producen una contracción del potencial de nuestra economía. Eso nunca se reconoció, no se planteó, y la idea de que uno puede desconocer las restricciones me parece que es una patología en la sociedad argentina, porque eso no es cierto, las restricciones van a operar y hay formas de canalizarlas exitosamente, que usando el ejemplo de 2001, el 2001 ahora es muy fácil de verlo. ¿Por qué? Porque está la experiencia de Europa. ¿Qué hizo Europa? Europa hizo lo que intenté y propuse hacer yo en marzo del 2001. Grecia no devaluó, Italia, y hizo el ajuste. Portugal, España y sobre todo Irlanda, que han sido correcciones exitosas. Yo no hablo de ajuste, yo hablo de consolidación económica exitosa. Tan exitosa que hoy Portugal, que era el más frágil de ellos, paga una tasa de interés de unos 70, digo, a 10 años. Bueno, muchachos, si nosotros pagáramos unos 70 a 10 años, la aritmética y el problema que enfrentaríamos sería mínimo. Bueno, ¿qué enseñanzas nos ha dejado esta crisis en función de esta pregunta? Porque da la sensación de que el problema fiscal, después de todo el bolonqui que se armó, lo seguimos teniendo. Yo creo que, en primer lugar, hay un problema de comunicación fenomenal del gobierno, ¿no? Yo escribí un tuit que expliqué cómo iba a ser la jubilación mínima a partir del año que viene. Las jubilaciones mínimas le van a ganar 25%, van a ser los aumentos en promedio del 2018 contra 2017. Y muchísima gente de la que está protestando hoy en la calle cree que le van a quitar. Cree que va a quitar nominal. Creen que hay una reducción, hoy gana, el que gana 10.000 creen que va a ganar 9.000, digamos. Creen que va a ganar menos y en realidad va a ganar más. Lo que pasa es que va a ganar, en la mayoría de los casos, los que ganan 10.000 pesos, un 21% más, en un escenario en el cual, con la fórmula anterior, probablemente hubieran ganado bastante más a la inflación, hubieran recuperado un poco. Entonces, primero, hay un problema comunicacional. Segundo, el gobierno dijo de movida que no iba a hacer este ajuste. Claro. Dijo de movida que iba a ser un ajuste con crecimiento. Se cansó de decirlo el presidente. Evidentemente las cuentas no le dieron después, pero el planteo inicial del gobierno era: vamos a mantener constante el gasto en términos reales, y lo que va a pasar es que con el crecimiento, pues la cuenta era muy simple, cada 4 puntos que crecía la economía, crecía 1 la recaudación en términos reales, y entonces un déficit de 5 puntos lo cerraban en 5 o 6 años, digamos. Esta era más o menos la cuenta. Bueno, el gobierno sigue diciendo eso, Martín. Bueno, pero evidentemente, pero no crecimos nunca porque nunca la fórmula, hay un puntos. problema que marcamos siempre nosotros desde el comienzo de lo que fue, que es lo que generó más problemas en realidad. No fue el cambio de la fórmula, sino fue el problema del empalme. Sí. El empalme de 2 fórmulas. Hay que decir que se comieron. Martín Tetá fue el rey del empalme, porque fue el primero que advirtió. Bueno, no importa, éramos unos cuantos fuimos los que hicimos la advertencia. Era obvio porque se comieron 3 meses en el medio. Entonces, ese fue el ajuste. Ahí hubo un ajuste. Pero para eso se hay hacía. un ajuste. El resto era el cambio de fórmula, que era un seguro. La fórmula cubre por inflación. Se negoció con el peronismo. También había un componente de salarios. La fórmula no había prácticamente objeción. No hubiera generado problemas la fórmula. El bolonqui, Willy y Cecilia, se armó con el empalme. Digamos, si hubieran compensado cuando le toca un como correspondía el empalme. Bueno, pero si se compensaba el empalme, entonces... Sí, bueno, pero entonces ¿cuánta plata? Bueno, entonces no tenía bien. sentido hacer nada, digamos. Bueno, pero entonces aceleren la devolución, aceleren la baja de los subsidios económicos. Es una vergüenza que este es el segundo problema que tuvo el gobierno del arranque. Este gobierno tuvo un problema fenomenal para explicar una cosa muy simple. Que la gente se... No, pero sí que tiene que ver con la herencia. Pero acordate que decían que no había que hablar de la herencia. más simple te lo digo. Que eso la gente... Jaime Durán Barba decía que no había que hablar de la herencia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero más simple te digo, que la gente, una idea muy simple, que te tenés que pagar lo que consumís.
Claro. Que la gente se tiene que pagar lo que consume. A nadie se le ocurriría pedirle al gobierno que le pague el celular o que le pague Todo el mundo entiende que si yo lo consumo lo tengo que pagar. Entonces, si el gobierno el primer día hubiera dicho, señores, se acabó la promo. Se acabó la promo. Cada uno se paga lo que se consume, salvo que no pueda. Vamos a abrir una tarifa social generosa, que se presente que lo necesita, No, bueno, vamos a ayudar al que no puede. Bueno, no lo hizo y está pagando los costos de eso. No, Pero déjame, hago con Juan un poco de abogado del diablo ahora. Digo, ahora, en el medio de eso, cada uno se paga lo que... Pero finalmente, los ajustes que hizo el Estado, los ajustes que hizo el gobierno, los hizo con los que tienen poca posibilidad de quejarse. Porque el déficit fiscal, ¿por qué bajó? Porque todos nosotros empezamos a pagar más cara la luz, y ahora porque los jubilados empiezan a ganar un poquitito menos de lo que venían ganando antes. Doble Nelson, retiro de subsidio y aumento de impuestos en la factura. Claro, digamos, un poquito menos de los que le prometía el cálculo anterior. De lo que le prometía el cambio anterior. No en términos reales, excepto por esta cuestión de la a los bodegueros le fueron a poner un impuesto, se quejaron y se lo sacaron, a los azucareros le fueron a poner un impuesto, se lo sacaron, al Poder Judicial le iban a poner impuesto a la ganancia, y digo, los únicos que quedaron en el medio somos... Yo tengo una de cal y una de arena con esto. Por un lado, celebro que el gobierno, en el discurso del presidente es muy claro, que reconoce el problema fiscal y está dispuesto a comprometer un capital político importante. Reconozcamos que el gobierno viene de ganar elecciones con 41% a nivel nacional, que es lo mismo que obtuvo Alfonsín en el 85, Menem en el 91 y Néstor en 2005. Así que un capital político muy importante. Y el gobierno... Lo que dijo hoy Macri, bueno, yo venía de ganar las elecciones, me podría haber ido de vacaciones. Y está dispuesto a comprometer un capital político importante por primera vez haciendo algo que respecto de la promesa anterior implica una reducción, aunque en términos reales, una vez que se pase el tema del empalme que señaló Martín, no reduce la remuneración real de los jubilados. Por otra parte, creo que esa es como la buena. La mala, creo que la crisis de estos días nos muestra el límite del duranbarbismo. O sea, el duranbarbismo que era, no hablemos de nada que duela, porque entonces la cuestión se empasta, algo que en el discurso del presidente de la mañana en la conferencia de prensa, él lo dijo, tiremos buena onda. Acá está, yo creo que está bien lo que vos estás diciendo, pero me parece que en el gobierno lo entendieron exactamente al revés. Es decir, en el gobierno lo que dicen es menos mal que fuimos graduales. Sí, obviamente. Es decir, al revés, tenía razón este muchacho. La decisión... Si no, esto explotaba. En el gobierno sigue siendo Gardel, porque incluso la decisión de ayer de poner a los efectivos de la policía de la ciudad y no a la prefectura, por influencia de la doctora Carrió y por miedo a cómo podían tratarlo los medios, fue claramente la típica decisión de Jaime Durán Barba o la mentalidad de Marcos Peña, que es no militaricemos el Congreso. Luis Vidal lo militarizó y no tuvo ningún problema en la legislatura bonaerense. Está bien, pero déjame volver a la parte de política económica. Vos en la sociedad tenés gente que está a favor del gobierno incondicionalmente, gente que está incondicionalmente en contra, le ponga lo que le ponga, y hay una gran masa de gente más o menos desinformada en el medio, sobre la cual uno puede actuar, tratando de persuadir, explicando una historia racional de por qué, para que en Argentina se vigorice la inversión privada, que es lo que en definitiva va a crear los puestos de trabajo que validan que este es el camino adecuado para que la economía crezca. Para que eso suceda, necesitas hacer algunos ajustes. Claro, pero para eso hay que persuadir, claro, y creo que ahí el gobierno está... Por algún motivo, el presidente que hoy dijo, yo me podría haber ido de vacaciones después de ganar las elecciones, no se fue de vacaciones. Y por algún motivo él dijo, hablando con Longobardi, si esto sigue así, explota. Digamos. Entonces, la pregunta, estimado Ricardo, ¿por qué hay tanto apuro ahora por resolver este tema de no solo las jubilaciones, sino finalmente el 65-70% del gasto del gobierno, que son las jubilaciones, las prestaciones sociales, la UH y demás? Es decir, ese es el gasto público y ese es el déficit fiscal. ¿O dónde está el déficit fiscal? A ver, el país tenía un gasto de 25 puntos de producto, tiene uno de 45. Sí, ¿y dónde está el 70% de ese gasto? Había ese aumento de la nómina de empleados de 2 millones a 4 millones y haber agregado 4 millones de jubilados sin un aporte, eso primero hay que afrontarlo, segundo hay que corregirlo. Y corregirlo implica reformas estructurales, no esto que se hizo, yo no hubiera hecho esto, pero sobre todo le hubiera explicado al país que cada cosa que hacen genera problemas. Por ejemplo, la acordada de la Corte.
de noviembre a diciembre del 2015, que le quita el 15% de los recursos que participaba la Seguridad Social. Claro. Ahí está la madre del borrego. O sea, ahora, ¿por qué se lo quitaron? Bueno, porque el señor Kirchner de prepo no hizo los acuerdos fiscales que hay que hacer para renovar esa asignación a el sector de jubilados y pensionados. O sea, le han sacado recursos. Los economistas, algunos están diciendo que el riesgo ahora es que la economía no siga creciendo, es decir, que por esta historia de que finalmente el modelo generó atraso cambiario, claro, alta presión impositiva, las tasas de interés que no bajan, en un momento se te puede frenar la economía. ¿Ustedes qué opinan? A ver, aquí vamos a empezar por la juventud. Acá tenemos, yo creo que... ¿Qué opinan de esa? Tenemos un modelo que es animémonos y vayan. El sector privado le dice al gobierno, vos hacés reformas que son difíciles de hacer, pero que básicamente garanticen la sostenibilidad fiscal a un nivel menor de presión tributaria. Y reformar el mercado de trabajo. Y el gobierno, si vos haces eso, yo invierto, dice el sector privado. Y el gobierno le dice, no, vos invertí, que la economía creciendo va a ser mucho más fácil que yo haga esas reformas y baje la presión tributaria efectiva por el argumento que señalaba Martín recién. Y entonces están los dos en el borde de la pileta diciendo, tírate vos, no, tírate vos, y el punto es que nadie se tira. Y eso muestra un límite que en algún momento te viene un shock externo adverso y quedás muy mal parado. Lo que pasa es que también nadie se tira porque el agua está medio fría, en el sentido de que no hay tanto, no hay incentivo, no hay rentabilidad. Ese es el punto, el sector privado hace la cuenta. Martín. Sin embargo, cuando vos ves las 4 locomotoras de la demanda, digamos, la que está empujando más es la inversión, claramente, está creciendo punta a punta 21%, el promedio de este año 10% contra el promedio del año pasado, está explicando en estos momentos 21% del producto, o sea que está bien, es insuficiente para crecer a tasas decentes, pero para crecer a tasas de 3% parece bastante razonable y además es un gesto importante porque la inversión es el aumento de la capacidad de producción futura. Entonces, yo no voy a estar aumentando mi capacidad de producción hoy si no pienso producir más mañana. Entonces, en general, yo creo que no... Brasil es un dato. Por otro lado, crédito... Brasil está Brasil está empujando más. El crédito, cuando vos mirás cómo está creciendo el crédito, hay preocupaciones de si no hay una burbuja de crédito, de gente que está planteando, no habrá una burbuja de crédito. Yo veo, en la medida que se ve una expansión de crédito como la que se está viendo, y en la medida que se vea la inversión tan fuerte, yo no estoy tan preocupado por eso. No te preocupa el atraso. No me preocupa. La sostenibilidad es inversión en el tiempo. Yo creo que acá hemos tenido un rebote, yo digo, mecánico y políticamente inducido por el gasto público, por lo que hicimos el año pasado con las jubilaciones, que no se bajó, sino que al contrario, se hizo la reparación histórica. O sea, hubo un shock keynesiano importante de tirar un montón de plata sobre la economía para que la economía levante y finalmente, ahora que la economía está creciendo al 4% anual, en parte motorizado por lo que dice Martín, ahora sí animarse a discutir algunas cositas un poco más espinosas, que son reformas más bien homeopáticas del mercado de trabajo y esta cuestión de jubilaciones que no es tan homeopática. Pero si esto realmente va a ser sostenible, es si hacer inversión privada es negocio. Y cuando vos hablas con gente que piensa no en el sector de construcciones o inversión pública, sino gente que puede montar una planta que cree puestos de trabajo genuinos, la gente está ahí con el animémonos y vayan. Ricardo. Déficit infinanciables, decía un líder europeo de 30 años atrás, no son de izquierda o de derecha, son de estúpidos. O sea, un déficit de 7, 8 puntos del producto no lo aguanta ninguna economía. Eso no se puede seguir creyendo en la tontería de que nos vamos a poder endeudar a infinito, como eso implica. Ese déficit tan grande básicamente lo que hace es absorber ahorros. El problema que tiene Argentina es financiar niveles crecientes de inversión. Y eso requiere ahorro. Hoy, ¿cómo estamos financiando la inversión? Básicamente con uso de ahorro externo. Eso tampoco es sostenible. Nosotros no podemos tener un déficit externo camino a 5 puntos del producto. Eso tampoco es sostenible en el largo plazo. Entonces, necesitamos corregir, consolidar y encauzar nuestra economía en su competitividad, en sus finanzas públicas, en su capacidad de atraer inversión. Y eso es una tarea que hay que hacerla como la han hecho otros países del mundo. Esa idea
que la Argentina es diferente al resto, yo nunca la creí. Acá la aritmética es igual que en el resto del mundo, la física es igual que en el resto del mundo y la economía también. Esta idea de que... Una cosa, yo siempre me río porque en Argentina la gente le gusta decirse heterodoxo. En griego, ortodoxo significa normal. Claro. Heterodoxo significa anormal. Acá a todo el mundo le gusta ser anormal. Y yo digo, no, la matemática es igual acá que en el resto del mundo, la física es igual y las reglas económicas también son iguales. Pero lo que pasa es que la macroeconomía, lo hemos dicho 20 veces en este programa, la macroeconomía llega tarde, doctor. Claro, Y lo que usted está advirtiendo hoy, por ahí pasa dentro de 2, 3 años. ¿Por qué? Porque hay financiamiento. Entonces el financiamiento es como la molina. Sí, siga. Pero yo soy de los que creo que acá va a haber siga. Hay 3 señales que no son atractivas. A ver. Una es el riesgo país sigue siendo enormemente más alto. Es un riesgo alto en relación a Brasil, en relación a nuestros vecinos. Brasil tiene una deuda mucho más grande que Argentina, una deuda pública muy gravosa. México tiene una situación muy compleja con Trump y con López Obrador de candidato. Sin embargo, los costos que demanda el mercado de capitales son más severos acá. Entonces es una señal que es muy importante. Yo la atribuyo al problema de consolidación fiscal. Hay otra señal. Si el país va bien, las inversiones extranjeras van a crecer fuertemente. Y yo no lo veo ese fenómeno. Y el tercer aspecto, que es crucial para nuestra viabilidad, es que las exportaciones tienen que crecer. Hace 9 años que el producto argentino no crece, hace 13 que las exportaciones están 15% per cápita más baja que hace 11, 12 años. ¿Quién tiene razón? ¿Sturzenegger o Caputo en la pelea esta de la tasa de navidad? ¿O no es tan relevante, digamos? ¿Cómo la ven, muchachos? Mirá, hoy aplanó un poco, técnicamente voy a tratar de bajarlo a la cancha esto, ¿no? Aplanó un poco la curva el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Bajó un poquito la tasa de largo. No se notó porque uno mira la tasa de corto y no se movió. Pero quedó plana prácticamente la curva. En castellano, digamos, lo que quiere decir esto es que hay un poco de tensión otra vez sobre la inflación, el Banco Central está firme en eso, pero que es el dato que ustedes relevaron hoy la gente de Ditela publicó un informe que muestra que las expectativas de inflación en la calle, en promedio, pasaron del 24,7 al 29,1, 29. O sea, subieron 4 puntitos y pico. Entonces, a pesar de eso, los datos de inflación núcleo que empieza a mirar el Banco Central son datos alentadores y por eso bajó un poco las tasas de largo. Digamos, la presión, ya se había visto en el mercado secundario, la baja de las tasas, un poco de baja de tasas de largo. Las tasas de largo estoy hablando de 250 días, ¿no? Las tasas de la LEBAC de largo plazo. Pero aflojó un poquito con las tasas. Y está la tensión esta de qué va a pasar en diciembre y en enero. El problema, Willy, central acá, que tiene que ver con lo que decía Ricardo recién, es que hay una cosa que es diferente acá. Es verdad, la macroeconomía es exactamente igual, 2 más 2 es 4, en eso estamos de acuerdo, pero hay un problema, acá hay ilusión monetaria en niveles estratosféricos, que no hay en otro lugar del mundo, en parte por la historia inflacionaria. Y en segundo lugar hay ilusión fiscal, si la gente cree que nadie sabe cuánto paga de impuestos porque los impuestos están sobre los bienes, no sobre las personas, entonces la gente no tiene la menor idea cuánto paga de impuestos. Hay ilusión fiscal, la gente dice que lo paga el Estado, cree que hay algo tal como el Estado que lo puede pagar, eso se llama ilusión fiscal, es la segunda ilusión. Y la tercera ilusión es que la gente cree que las cosas se producen o por el presidente o ignora los efectos causales. Traducido al castellano. Lo dijo Ricardo, bajó en el 2014 los términos de intercambio argentino de manera espectacular. Bueno, pero la gente eso no lo percibe, la gente no tiene la menor idea de eso. Chicos, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Felicidades, que tengan un lindo fin de año, feliz Navidad. Buen año, Ricardo, gracias. Los recibiremos en el Timón 2018 a todos. Obviamente. Vamos a una pausa rápida.